Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Nuevamente estamos aquí para el curso de acreditación de EXACER. En nombre del Instituto de Formación, Educación y Trabajo, les doy la más cordial bienvenida. Esto es el módulo de habilidad para el trabajo y lo que vamos a ver el día de hoy es el tema de sistemas de remuneración. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de este tema, es para complementar lo que hemos estado viendo acerca de las actividades que se llevan a cabo dentro del área de recursos humanos. Como tal, toca definir cuáles son las estrategias que se tienen que seguir para poder definir el sistema de salarios y sueldos, por supuesto. Debemos recordar que tenemos varios conceptos. El concepto de salario, que es aquella percepción diaria que se tiene por haber laborado para una empresa. Mientras que tenemos otro término que es el salario base de cotización y que ese incluye otro tipo de prestaciones, que incluye propinas, que incluye tiempo extraordinario, que incluye vales de despensa, que incluye todo lo que puede ofrecer la empresa. Entonces en su conjunto se va sumando y de ahí se desprenden las cuotas obrero-patronales, de ahí se desprenden las cuotas que tienen que entregar al Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera. Además del término salario, que es la percepción diaria, tenemos el concepto de sueldo. Y cuando hablamos de sueldo, por supuesto, nos estamos refiriendo a el conjunto de días trabajados que van a significar el pago puntual por semana o por quincena o por mes, dependiendo cómo se haya establecido en el contrato de trabajo. Es así que tenemos el pago por las actividades realizadas, ¿no? Ya hemos visto que el concepto de trabajo como tal es el esfuerzo físico o mental que se lleva a cabo para desarrollar una actividad a cambio de una remuneración económica, ¿no? Esta retribución es justamente lo que se tiene que establecer dentro de los sistemas de remuneración. ¿Qué se debe tomar en cuenta? Bueno, hay varias formas, por supuesto, lo que vamos a denominar técnicas, ¿no? En general, cuando hablamos de sistemas de remuneración, nos estamos refiriendo a el pago que se está otorgando, por supuesto, a los trabajadores que han aceptado llevar a cabo las actividades a cambio de esa retribución económica. Para ello es muy importante que se definan cuáles son las actividades que tienen que llevarse a cabo en cada una de las áreas por cada uno de los trabajadores. Y eso implica tener un plan estratégico de cómo es que se tienen que otorgar, ¿no? Más allá de que existen términos específicos para asignar el salario a tal o cual puesto, también es cierto que puede haber incentivos para los trabajadores que se hayan desempeñado correctamente o que hayan dado más allá de lo que se esperaba y que por supuesto es posible que esperen una retribución mayor. Todo esto se va definiendo en función de las técnicas que vamos a ver a continuación y que son bastante conocidas, bastante sencillas y que es importante conocer. Por supuesto, si hablamos de las remuneraciones, todo lo que se le va a otorgar al trabajador en términos no solo de valor monetario, no solo del dinero, sino también de aquellas prestaciones, ¿no? Que se les pueden ir asignando a los trabajadores y que pueden ser por algún bono, por algún premio, o pueden ser permanentes por algún aumento que se les haya especificado, quizás alguna prestación específica como el otorgamiento de algún paquete, de algún sistema de vales, de algún seguro, en fin. Para poder establecer eso, por eso tenemos estas técnicas. Lo primero que tenemos que valorar es, desde luego, que antes de que llegue la persona, existe el puesto, ¿no? El puesto es ya de por sí una entidad en donde se tiene que definir cuánto es lo que va a ganar una persona, sea la persona que sea que llegue a ese puesto. Cuando se cubra la vacante, entonces ya va a tener esa percepción, lo va a conocer desde el momento en el que se le contrate. Cómo es que se tiene que definir ese puesto y cuál es la cantidad que se le tiene que asignar. Por eso se tiene que aplicar la técnica de análisis y descripción de puestos. En esta técnica es muy importante valorar cuáles son las actividades generales y específicas que va a desarrollar la persona que va a ocupar el dicho puesto. Y por eso se tiene que describir con mucho cuidado todo lo que tiene que realizar.
Si nosotros pensamos en un personal de intendencia, bueno, dependerá las actividades, los lugares, los riesgos que pueden conllevar su trabajo. Probablemente porque le toque hacer limpieza en zonas infecciosas que cubran también el horario, que puede ser nocturno, probablemente pueda equivaler a un monto mayor. En fin, si hablamos, por ejemplo, ahora de una secretaria, bueno, dependerá el tipo de secretaria, por supuesto, dependiendo el puesto de secretaria que le toque a esa persona ocupar. No es lo mismo una secretaria de un departamento X a un departamento Y. Dependerá muchas veces de las actividades que tenga que desarrollar. Asimismo, se tiene que buscar cuáles son las condiciones que debería tener ese puesto. Esa secretaria podría ser a lo mejor de gerencia, de alta gerencia o de dirección general o de un área sustantiva y probablemente se requiera que las actividades a desarrollar sean otras, tal vez de mayor exigencia en cuanto a sus capacidades o habilidades e incluso conocimientos. Tal vez se requiera que la persona tenga habilidades de negocios, tal vez se requiere que esa secretaria conozca uno o varios idiomas, en fin. Y en función de eso, en función de las características del puesto mismo, es como se va definiendo cuál es la remuneración que corresponde. Ahora bien, tenemos también la técnica de evaluación de puestos, por supuesto, que esto sí ya tiene que ver con el desarrollo de la persona que está desempeñando las funciones para un puesto determinado. Es así que la persona tiene que estar continuamente siendo evaluada, no con el ánimo de buscarle errores, sino simplemente para verificar que esté desarrollando su trabajo conforme a las exigencias del puesto. Y eso va incluso a valer para un probable ascenso, un probable premio, porque tal vez no sea uno, sino muchas las personas que llevan a cabo esas actividades y habrá que darles incentivos, por supuesto. Es importante para la empresa que el personal siempre esté conforme, que esté motivado y además compensar probablemente si es que se valora que debe ser así. Otra de las técnicas muy utilizadas es la técnica de calificación de méritos. Cuando nosotros hablamos de la calificación de méritos, quiere decir que aquí hay una evaluación muy puntual de todas las actividades que lleva a cabo cada miembro de un área particular, con el ánimo de directamente, es para eso, para brindarles un incentivo. De manera que se van a ir calificando todas las actividades y se va a evaluar cuál de todos los trabajadores, cuál de todos los colaboradores de un área específica es merecedor a un premio, a una compensación especial, a un aumento, a un bono de productividad, etcétera. Y esto varía en función de cada área, de las posibilidades de cada empresa. Generalmente esta evaluación y esta calificación que se hace es una o dos veces al año. Si la empresa está en posibilidades de otorgarla más veces, lo puede ofrecer así. Y lo que se hace es valorar cuál fue el desempeño en un periodo determinado acerca de las funciones de cada trabajador y entonces se les otorga el premio. Ya dependerá de cada empresa si ese premio puede repetirse por el mismo trabajador o no, pero se debe otorgar así. Hay de hecho dos formas, ¿no? La forma vertical y la forma horizontal. La vertical es la más utilizada, la más efectiva, quizás la más justa. Cuando hablamos de una calificación de méritos de estilo vertical, estamos ubicando que tiene que ser desde el jefe hacia los subalternos o al revés, que los empleados califiquen al personal directivo o a los mandos medios.
quiere decir que va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, totalmente vertical. Cuando se hace así, bueno, generalmente se hace una serie de observaciones, se concertan entrevistas con los trabajadores y se evalúa directamente y se les informa cuáles fueron los resultados de su evaluación y se dan las razones por la cual fueron o no acreedores a el premio por esa calificación de méritos. Lo mismo funciona al revés. Cuando se quiere otorgar un incentivo a un personal de mando medio o superior, bueno, el personal que está en una escala inferior valorará cuál ha sido el desempeño hacia arriba y se les podrá otorgar. La otra forma es la calificación de méritos de manera horizontal. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces estamos hablando de que todos los trabajadores del mismo nivel van a opinar sobre el desempeño laboral que tuvieron su grupo de pares, ¿no? Sus compañeros de trabajo. Podría sonar más democrático, pero por otro lado, generalmente crea conflictos por la lealtad o deslealtad que puedan tener unos con otros. Y hay favoritismos y van a votar más por los amigos y demeritan a otros. Suele ser complicado. Probablemente esa técnica tenga tal vez un poco más de equilibrio en un nivel superior, en el cual a lo mejor los mandos medios o medio superior pudieran establecer un voto para otorgar el mérito a alguno de sus compañeros. Finalmente, tenemos otra forma para poder definir la remuneración y que es a través de las transferencias y promociones. Como sabemos, la transferencia es el movimiento horizontal que se hace de un trabajador de un lugar de trabajo a otro, en la escala de mando, en la escala de trabajo. Quiere decir que el empleado se va a mover a otro lugar físicamente, desarrollando más o menos las mismas funciones, desarrollando las mismas actividades. Y ello no significa que deba cambiar su salario o sus prestaciones. Va a ganar exactamente lo mismo. A menos, por supuesto, que cambia una zona económica en donde el salario mínimo pudiera ser más alto y la empresa puede entonces valorar, otorgarle ese beneficio. Como sabemos, actualmente en nuestro país hay el salario mínimo para toda la República, excepto para la zona fronteriza con los Estados Unidos, en la cual el salario mínimo es más alto. Probablemente ahí pudiera nivelarse su salario. Pero no al revés. Si una persona que tiene un salario determinado y hace las mismas funciones en otro estado de la República, misma empresa, pero con una zona económica más baja, no se le puede otorgar menos remuneración que la que ya venía otorgándosele. Eso es en cuanto a las transferencias, ¿no? Movimientos horizontales. Cuando hablamos de las promociones, es un movimiento hacia arriba. Quiere decir que el trabajador ahora tiene un ascenso, ahora va a tener un puesto de mayor nivel. Y eso implica que va a tener, primero, mayores responsabilidades y segundo, mayor salario. Tiene que haber un movimiento hacia arriba y proporcionalmente tendrá que tener una mejor remuneración económica, ¿no? Entonces el vendedor pasa a ser gerente de ventas, necesariamente debe ganar más, debe tener mejores prestaciones. Probablemente al cambiar de nivel tenga ciertos beneficios adicionales, como pudiera ser a lo mejor un fondo de ahorro especial, un seguro de gastos médicos mayores, etcétera. Pero eso ya dependerá de cada empresa. Para poder tener una promoción, por supuesto, se tienen que valorar muchas cosas, ¿no? Se tiene que valorar primero el interés que tiene el trabajador de ser promovido, pero se tiene que valorar pues su desempeño, sus capacidades, sus habilidades, la antigüedad que tiene la empresa, su sentido de colaboración, sus conocimientos adquiridos, el liderazgo que ha demostrado, eh, el sentido de pertenencia con la empresa, en fin, todas las cualidades que pudo haber demostrado para poder llegar a ese nuevo puesto. Así es como se definen entonces estos criterios para la remuneración. Desde luego, todo lo que se recibe se va acumulando como parte de lo que va obteniendo el trabajador
cada quincena o cada mes, si es que está así determinado, o cada semana. Todo esto que recibe es lo que conocemos como percepciones. Luego tenemos lo que nos otorga la empresa, percepción, y lo que nos extrae la empresa por motivo de descuentos, ¿no? Por cuestiones de cuotas o impuestos. Y esas serían las deducciones. Vamos a empezar entonces a hablar de las percepciones que aparecen, por supuesto, en el recibo, que aparecen en el recibo de nómina, y entonces hay que definir cada uno de estos conceptos. Tenemos, por supuesto, las vacaciones y las famosas primas, la prima vacacional, la prima de antigüedad, la prima dominical, el aguinaldo, el tiempo extraordinario y probablemente otros como los vales de despensa. Cada uno, por supuesto, tiene su definición y su porcentaje de valoración para el cálculo de nómina, por supuesto. Vamos a empezar a hacer el cálculo de nómina. En el siguiente video hablaremos acerca de ello. Ahora estamos ubicando primero estos conceptos. ¿Qué son las vacaciones? ¿A qué nos referimos con las vacaciones? Las vacaciones son los días que nos van a pagar en la empresa por no asistir simplemente porque ya cumplimos con un año de servicios para la empresa. De manera que nos otorgan la oportunidad de tener un descanso después de un año completo de haber laborado para la misma. Las vacaciones, por ley, son solo 6 días hábiles. Eso significa que 6 días hábiles nos van a pagar como si estuviéramos asistiendo a la empresa, es decir, al 100%. Eso no incluye si hubiera algún día festivo que estuviera por ahí implicado, y tampoco los días de descanso, como pueden ser el domingo, dependiendo cuándo sea el que nos hayan otorgado. Si no hay que trabajar los domingos, bueno, ese no cuenta, ¿no? Hay empresas donde, bueno, a lo mejor en mi contrato dice que yo descanso los sábados o algún otro día, incluso podría ser que se role ese día. Entonces, bueno, pues ese se consideraría adicional. Van a ser 6 días el primer año. Si continúa en la empresa, después de 2 años cumplidos, se van a agregar 2 días más de descanso. Entonces ya tendríamos 8 días más, por supuesto, los días de descanso que se tenían de manera natural. Y luego al siguiente año otros 2, así hasta alcanzar 12 días. Es decir, una vez que tenemos 4 años en la empresa, descansaremos 12 días, más los días festivos, más los días feriados, los días de descanso. Y después ya no sube. Si ya tengo 5 o 6 años, en la empresa sigo descansando 12 días de vacaciones. Es decir, se va a incrementar solo después de 5 años más. Cuando ya tenga 9, entonces podremos agregar otros 2 y descansaré 14 días. Y luego cada 5 años agregaremos 2 y 2 y 2. Esto es el mínimo por ley establecido. La empresa puede otorgar más días. La empresa puede decidir que hay incluso más periodos vacacionales que esto. Pero eso ya dependerá del contrato y de la empresa misma. Otro concepto importante es el de prima vacacional. Cuando estamos de vacaciones, no solamente nos continúan pagando, sino que nos van a dar un pequeño pago de 25% de lo pagado por las vacaciones. Si Jaime, por dar un ejemplo, si Jaime trabajó durante un año y a él le pagaban 100 pesos diarios, quiere decir que le van a pagar 6 días de vacaciones. Luego, 6 por 10, 6 por 100, le dará 600 pesos, más el 25% de esos 600 pesos y se le tendrá que sumar. Es una pequeña ayuda que por supuesto la empresa le está otorgando. La otra prima que tenemos aquí es la prima de antigüedad. La prima de antigüedad se refiere a el aniversario que el trabajador tiene cuando cumplió un año por haber trabajado en la empresa. Cada vez que cumpla un año en la empresa, tendrá
el beneficio de una remuneración adicional que equivale a 12 días por ese año trabajado. Jaime recibiría entonces 12 días por 100 pesos, implicaría entonces 1,200 pesos como prima de antigüedad por ese año que trabajó, y al siguiente año pues recibirá la misma cantidad, a menos que haya tenido una promoción, por supuesto, o que se haya nivelado el salario para los trabajadores. La siguiente prima es la prima dominical. La prima dominical es cuando se solicita que el trabajador asista al trabajo, desarrolle las actividades en el día de su descanso. No importa qué día sea, no necesariamente debe ser el domingo. Es el día que a ese trabajador le tocaba descansar. Si se le pide que asista, se lo van a pagar de una manera natural. Si a Jaime le pidieran asistir, le pagarían 100 pesos. 100 pesos más que lo que normalmente recibe, más un 20% adicional. Es decir, le pagarían 120 pesos solo por trabajar ese día. Ese es el mínimo que establece la ley. La empresa podría determinar pagar más. A lo mejor no 20, sino 50%, o se lo pagaría doble. Pero eso ya depende de la organización. Otra percepción es el aguinaldo. El aguinaldo es el pago que se le hace a un trabajador por haber estado en esa empresa durante un año y que por ley se tiene que otorgar el 20 de diciembre o antes. Durante ese mes, pero máximo el 20 de diciembre, se le debe otorgar 15 días laborados, siempre y cuando el trabajador haya trabajado los 365 días que marca la ley. Por supuesto, sin contar los días de descanso y sus vacaciones. Pero después de un año, cuando se cumple un año, se le otorgan 15 días. 15 días completos que, ojo, están libres de impuestos. Es el único concepto que no genera impuesto. Si el trabajador no cumple el año completo, la empresa puede determinar pagarle solo el tiempo que le corresponda. Se hace una regla de 3 simple y se le otorgan el porcentaje que le corresponda de aguinaldo por el tiempo trabajado. Si solo estuvo 11 meses, pues se hará el porcentaje, se ajustará, o 10 o 9, en fin. Horas extra, ¿no? El tiempo adicional que se suele desarrollar, las actividades que se le solicitan al trabajador, más allá de su tiempo, de su jornada laboral, se llama tiempo extraordinario o bien horas extra. De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, no se pueden trabajar más de 3 horas en un día de manera adicional. No se pueden elaborar más de 3 horas diarias. Y tampoco más de 9 en una semana. Pueden ser 3 días una, 2 días una, otro día otra, pero que no rebasen 9. En general así funciona con los trabajadores de base. Funciona distinto en algunos casos, sobre todo cuando hablamos de trabajadores de confianza, en donde de pronto se les solicita ese trabajo y pues tienen que quedarse más tiempo, más incluso de las 9 horas. Cuando se pagan las horas extra, cada hora se paga al doble, de manera que habría que hacer una división. Si Marta es una trabajadora que gana 80 pesos al día, habría que dividir eso entre 8 horas diarias, de manera que por cada hora Marta recibiría 10 pesos. Si me van a pagar una hora extra, si Marta tiene que trabajar una hora extra, le van a pagar 10 pesos, pero al doble. Entonces le van a pagar 20 pesos. Así, cada hora adicional será al doble. Si trabaja 9, le pagarán esas 9 al doble. Y si trabaja 10, esa hora después de las 9 se paga al triple. Todas las horas después de 9 se van a pagar triples. En general, ¿no? Y los vales de despensa, que generalmente representan el 20% del salario, y algunas otras percepciones. Esas son las generales, las más importantes, las que vienen en los recibos de nómina de manera habitual. Esto es lo que otorga la empresa. ¿Qué se debe retirar? ¿Cuáles son las deducciones? Básicamente tenemos estas. Las inasistencias.
Una falta al trabajo equivale a descontarle el día que no laboró más la parte proporcional por el día de descanso que le corresponda. Entonces se tiene que hacer ahí una reglita de 3. Vamos a ubicar cómo se lleva a cabo eso en otro video, por supuesto. Otra de las deducciones es la cuota que se tiene que pagar, la famosa cuota sindical, que es de hecho una cantidad fija que varía dependiendo del salario del trabajador. Si la empresa tiene un sindicato, el trabajador probablemente esté afiliado al sindicato, bueno, pues tiene que dar la cuota que le corresponde cada mes. Y esta cuota es del 1.8 hasta el 5%. En el examen les van a poner el porcentaje, entonces habrá que hacer el cálculo sobre ese porcentaje. También se tienen que aplicar las cuotas del IMSS, Infonavit, que el trabajador cubre solo un 20%. El resto, el 80% de esas cuotas, las cubre el patrón, ¿no? El gobierno incluso hace una aportación. Y finalmente tenemos el famoso ISR o impuesto sobre la renta. Se tiene que hacer el cálculo de este impuesto sobre la base de todas las percepciones que fueron para un trabajador en un periodo determinado, sin contar, por supuesto, el aguinaldo. Todo lo demás se aplica impuestos y haremos un video específico acerca de cómo hacer el cálculo del ISR y el subsidio que corresponda. Estos son los temas, estos son los tópicos principales acerca del sistema de remuneraciones. Espero que haya sido de su utilidad. Nos veremos en otro video para hablar un poco más acerca del cálculo de nómina. Muchas gracias y hasta la próxima.